¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y les doy la bienvenida a nuestra charla semanal. El día de hoy, aquí a los compañeros presentes en nuestra sede, el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos del Parque de la Revolución de la ciudad de Chihuahua, y a los que nos siguen a través de Zoom, pues bienvenidos todos a nuestra plática semanal. Y de acuerdo al programa, tenemos el tema Alejandro Magno, que va a estar a cargo del compañero Luis Fernando Delgado Anchondo. El compañero Luis Fernando es integrante de este grupo desde abril del 2013, casi desde que se formó el grupo, y es aficionado a la historia antigua y a la lectura. Es ingeniero zootecnista de la Universidad Autónoma de Chihuahua y dedicado al comercio desde 1986. Entonces, pues le damos la bienvenida a Pite en confianza, para que nos platiques de este tema. Y yo sé que te apasionan la historia antigua, ¿no? Entonces, adelante. Sí, muchas gracias, René. Buenas tardes a todos. Listo. Sí, buenas tardes. El tema de ahora de Alejandro Magno, conocido en su tiempo como Alejandro III de Macedonia, hijo de Filipo II y de Olimpia de Epiro. Nace en la ciudad de Pella en el año 356 a.C. y muere en Babilonia en el 323, casi una semana antes de cumplir los 33 años. La plática que vamos a dar ahora gira en torno al siglo IV antes de Cristo. Hay que hacer una aclaración nomás, que hay una pequeña línea que divide la verdad histórica del mito estoico. Hay algunas cosas que no están sustentadas completamente, pero como en muchos de los personajes antiguos se fue haciendo la historia de ellos por transmisión oral, porque no se encontraban escritos. Y aquí en este mapa, esperamos que se vea bien ahí, se ve lo que es en sí lo que es Grecia antigua. Grecia no es como lo vemos hoy, que es una península, ¿verdad?, del Peloponeso y todo eso. Antes eran puras ciudades que le llamaban polis individuales, ¿verdad?, ciudades-estado, cada una por un rey o una persona que era el hegemonón de esa ciudad. En este mapa, no sé si alcanza a ver en color rojo, ahí esos son las ciudades poli que estaban controladas por Esparta, y las amarillas, que son casi todas las que están ahí, son dominadas, por decir así, por Atenas, que eran las 12 potencias de ese tiempo. Yo a Grecia nunca la he visto como un gran imperio, yo la veo más bien como una civilización, una cultura por tanta diversificación de ciudades que tiene. Alejandro Magno nació en el mapa aquí, Macedonia. Ahí ese lugar es Macedonia, es donde él vivió, y abajito, antes de donde se acaba el tema, está el país de Macedonia, está el monte Olimpo. Ellos tuvieron, los macedonios, mucho problema con los griegos, que no los reconocían como griegos, porque no hablaban el mismo dialecto griego que los de Atenas, el griego ático que le llamaban. Pero quise poner ahí donde estaba el monte Olimpo, porque a Filipo II, el padre de Alejandro,
lo dejaron participar 3 veces en los Juegos Olímpicos. Él participaba por medio de sus caballos, sus cuadrigas, eran carros con 4 caballos. Él no los conducía, pero los caballos eran de él. Entonces, al momento que le permiten participar en los Juegos Olímpicos, aceptan que es griego, porque los Juegos Olímpicos no más eran para los griegos. Este es Filipo II. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de Alejandro Magno, porque él, cuando hace su viaje a Asia para dominar Macedonia, traía algunos antecedentes. Felipe II era hijo de Amintas III, y Amintas III tenía un hijo mayor que Filipo, que era el que, cuando muere el padre, a él le correspondía el ser el rey, pero muere el hijo y se queda el nieto del señor, que era sobrino de Filipo, pero era muy chico. Y en ese entonces también en Macedonia tenían muchos problemas con los vecinos. Entonces salían a hacer sus peleas, sus batallas contra otras ciudades. Y Filipo era el responsable e hizo su papel también, que una de las veces que viene ya lo nombran a él rey. O sea, al sobrino pues lo hacen a un lado y él lo dejan de ser rey de Macedonia. Cuando estaba chico Filipo, ahorita habíamos dicho que Esparta y Atenas eran las ciudades hegemónicas, pero Tebas sustituye a Esparta. Le ganan por medio de un general que se llamaba Epaminondas. A Filipo, cuando era chico, Tebas era ciudad hegemónica, entonces estas ciudades iban a las otras ciudades más chicas y les quitaban a los reyes, les quitaban a sus hijos varones, los que tenían más oportunidades de sustituirlos. Entonces a Filipo le toca que de chico lo lleven a Tebas. Ahí lo tienen, pero él tuvo la suerte de estar observando a Epaminondas y también a la falange que los tebanos habían copiado de los persas, a las fuerzas secretas de ellos. Había un batallón muy famoso que seguramente muchos de ustedes ya lo han de haber escuchado, el Batallón Sagrado de Tebas, que era un grupo de 150 parejas de hombres homosexuales. Eran en las guerras eran muy feroces porque ellos le querían demostrar a su compañero la valentía de ellos, y aparte lo protegían también. Entonces Alejandro vio todo eso, Filipo vio todo eso en Tebas, y le va a servir después para aplicarlo con Macedonia. Una de las cosas que aprendió ahí fue la falange, que yo pienso que la copiaron de los persas, los tebanos, y Filipo lo copia de los tebanos, pero la aplica de esta forma. Esta formación o esta arma fue lo más poderoso en aquel tiempo. Eran grupos de 16 filas que tenían unas lanzas grandes que se llamaban zarizas de 6 metros y tenían una formación vertical para ir atacando por las zarizas para adelante. Si venía la carga por atrás, volteaban por atrás. Esta era muy importante, pero necesitaban de las ayudas de las cargas de caballos para que los protegieran. Esta formación también servía de defensa, porque cuando ellos los atacaban con flechas o lanzas, los que estaban atrás, los que todavía no estaban en combate, ellos movían sus zarizas unos para un lado y otro para otro, y eliminaban muchas de estas flechas o lanzas. Esta falange macedónica fue la formación más perfecta hasta que llega la legión romana unos siglos después. Aquí tenemos un mapa de lo que es Macedonia. Y les dije que ahorita que a Filipo pues iban a pelearse con los demás, a ponerlos en orden, y fue cuando lo nombran rey de Macedonia. Aún así muchas ciudades no lo querían estar bajo su orden, pues. Entonces tenía que estar constantemente buscándolos a él. Él también hizo lo mismo con lo que le hicieron a él en Tebas. Él, de las ciudades aquí en Macedonia, se traía a los jóvenes, a los que iban a ser herederos, y los tenían junto con ellos. Filipo II duró 23 años, casi desde que nació Alejandro Magno hasta que Alejandro se fue a Asia.
dominando Macedonia y después Grecia. Aquí dice unos recursos usados por Filipo II para unificar Macedonia y posteriormente Grecia. Primero, la diplomacia, decirles que les convenía estar unidos y que les convenía estar con ellos. Si ellos no querían, entonces ya eran las amenazas. Si con las amenazas tampoco, pues ya era la violencia, las batallas, todo eso. Y hay unas muy terroríficas, ¿verdad? A todos los niños del pueblo los podían matar. También usaban las bodas para emparentar con los vecinos y formar alianzas. Y lo que se llaman los pajes reales es lo que hicieron con Filipo los tebanos y es lo que hacía con él. Aquí dice, en la antigua Macedonia eran jóvenes nobles, hijos de aristócratas que servían como guardaespaldas personales y asistentes del rey. A ellos los trataban muy bien, no los trataban mal, pero pues el principal objetivo era tener a los padres de estos muchachos en línea. A esta edad de 12 años más o menos empieza la leyenda de Alejandro Magno. A Filipo II le regalan o compra un caballo que era muy bonito, bucéfalo le pusieron porque tenía la cabeza como un buey. Entonces ese caballo tenía la fama de que nadie lo podía montar. Hay algunos historiadores que dicen que era un caballo sumamente feroz, que inclusive cuando alguien hacía un delito ahí en la ciudad de Pela, hacían una jaula de madera y metían al que hizo el castigo y metían al caballo para que el caballo lo matara. Y en una vez que hubo una fiesta que tenía Filipo de invitados, algunos de los nobles de ahí de los pueblos vecinos, saca el caballo para presentarlo, pero no lo podía montar, y en eso se acerca Alejandro, que tenía 12 años, y le pide a su papá que si lo puede montar. Pues el papá le dice que sí, y Alejandro lo monta, y pues galopa con él y todo eso, y cuando acaba de galoparlo le dice Filipo, este reino es muy chico para ti, búscate otro de tu tamaño. Hay un libro donde un historiador dice que es muy probable que Alejandro en la noche iba a ver el caballo y lo empezó a observar, y en el día él se daba cuenta que el caballo le daba miedo su sombra. Entonces esa vez que lo montó, Alejandro se le acercaba al caballo porque el caballo ya lo conocía cuando iba en las noches, y lo toma y lo hace que no voltee para abajo, que voltee para el sol. Y cuando el caballo voltea, él lo monta y empieza la leyenda. Alejandro y Bucéfalo participaron en muchas batallas, es muy famoso ese caballo, pero ahí es donde empieza la leyenda de Alejandro a los 12 años. Aristóteles era el filósofo más famoso de ese tiempo, el papá de Filipo. Se llamaba Amintas y era parte de la nobleza de Macedonia, y había una ciudad en el sur de Macedonia que se llamaba Estagira, que era muy famosa por sus médicos, y ahí había un médico que se llama Nicomaco, que es el que iba a revisar cuando estaban enfermos los nobles y todo eso ahí en Pella, y él llevaba a su hijo. Su hijo era Aristóteles y es más o menos de la misma edad que Filipo. Filipo lo había conocido en ese entonces. Ya después, con el tiempo, Aristóteles a los 17 años se va a Atenas, estudia en la academia de Platón. Platón lo reconoce como su mejor alumno y empieza una fama muy grande de Aristóteles. Y Filipo, cuando Alejandro ya está en una edad de recibir educación, pues había ido a nombrar a Filipo, que él lo conocía, se comunica con él, y Filipo se va a Pela 3 años a vivir, y es el tutor de Alejandro y de otros 20 muchachos más o menos de la nobleza. De hecho, cuando Alejandro se va a Persia, a Asia Menor, que dura 10 años ahí, se lleva a un primo de Aristóteles que se llamaba Calístenes para que fuera su biógrafo, y ese biógrafo le mandaba, retroalimentaba a Aristóteles con la información que recogía allá y se la mandaba a él.
Al parecer Aristóteles y Alejandro llegaron a tener buena relación. Una de las formas de fomentar la bravura entre los jóvenes de Macedonia era la caza de animales salvajes. Este es un mosaico que se encontró allá. Entonces, en aquel entonces había en esa zona había leones y cerdos salvajes. Entonces ellos eran una o dos personas a enfrentarse a un animal para demostrarle que eran ellos aptos para estar al frente de un batallón o de un ejército, que eran bravos. Era parte de su formación. Vamos a hablar un poco de la mamá de Alejandro. Es muy poco lo que se sabe de Olimpia. Olimpia, ella inculcó en Alejandro algunas cosas que le elevaron mucho la autoestima a Alejandro. El papá de Olimpia se llamaba Neoptólemo. Neoptólemo se llamaba también el hijo de Aquiles, y ellos decían que eran descendientes de Aquiles, y como sabemos, pues Aquiles ha sido el más grande de los griegos, no ha habido otro como él para las batallas. Entonces Alejandro toda la vida se pensó que era bueno, entonces esa fue Olimpia de Epiro, la que ya está. Aquí es lo que les comentaba, de que la mamá le inculcó a Alejandro que era descendiente de Aquiles y probablemente hijo del dios griego Zeus. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta es otra etapa que es muy conocida de Alejandro Magno. Había un filósofo que se llamaba Diógenes, que fue expulsado de Atenas porque era muy irrespetuoso. Entonces él se va a vivir a Corintio, es una ciudad que está muy cerca de Atenas, y se va y lo exilian ahí. Y él era de los cínicos, de la doctrina cínica. Esos son no les gusta nada del bienestar físico, se eliminan todo lo que tienen, una casa, un animal, un plato, lo que sea, ellos siempre están ahí. Entonces Alejandro, cuando estudió con Aristóteles, le llamó mucho la atención. Él estudió con Aristóteles física, ética, metafísica, geografía, biología, y le interesaba mucho la cultura. Cuando llega a Corintio se da cuenta que ahí está Diógenes. Entonces él va a buscarlo y se encuentra ahí con Diógenes, y después de una vez charla le dice: yo soy Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, dime qué se te ofrece y yo te lo doy. Y Diógenes el cínico le dice: sí, quiero que te hagas a un lado porque me estás tapando el sol. Entonces dice que Alejandro se quedó muy impactado con esa respuesta, y que les dijo a sus compañeros: si yo no fuera Alejandro, dijo, me gustaría ser Diógenes. Dice, este es un paréntesis, ¿verdad? En el siglo V antes de Cristo, durante las guerras médicas, los persas 2 veces destruyeron Atenas, y Atenas, aunque los que no vivían en Atenas eran griegos y se sentían ofendidos por eso. Entonces 2 veces la destruyó, y pues después, cuando Alejandro llega a Siria, destruye la ciudad principal de los persas, que fue 100 años antes de que él naciera. Habían destruido Atenas, pero nunca se le olvidó eso. Cuando ya Filipo tenía el mejor ejército, tenía los mejores generales, todo lo que aprendió de los tebanos lo aplicó al 100. Él hizo su ejército con 4 o 5 puntos muy importantes. El primero era la caballería pesada. La caballería pesada se componía por 800 jinetes nobles. ¿Nobles por qué? Porque ellos tenían que pagar su caballo, que debería ser uno de los mejores. Cada jinete tenía un ayudante, porque estas personas, pues, cuando acababan, no limpiaban el caballo, ni lo alimentaban, ni nada, tenían que atenderlo y todo eso. Esta caballería pesada es la que hacía el ataque frontal, es el que hacía con más fuerza.
Tenía después la caballería ligera. La caballería ligera era la que empezaba las batallas, los mandaban primero para ver cómo se conformaban los otros ejércitos. También protegían a las falanges por los lados, los protegían. También estaban los de infantería, que ahí de infantería pues había también varias categorías, y la falange. Esas 4 eran armas muy grandes. Aparte había otras armas que utilizaban cuando eran asedios. Los asedios es cuando las ciudades estaban fortificadas y tenían las bardas muy altas o las puertas muy anchas. Ellos llevaban máquinas de asedio como catapultas o las torres de asedio, que ahí las construían, unas torres de 3 o 4 pisos para ponerlas paralelas a la pared, y luego bajaban una tabla como puerta para de ahí meterse ellos a los castillos o a las casas donde iban a descer. Esta batalla de Queronea fue la primera en la que Alejandro Magno participó como jefe segundo, vamos a llamarlo. Era el jefe de la carga de caballería por el lado derecho. En el central pues siempre iba, el jefe central era siempre Filipo, y el de la izquierda era Parmenor. Esta batalla se hizo porque cuando ya Filipo se creyó fuerte para atacar a los persas, los tebanos no estaban muy conformes porque pues conocían muy bien a Filipo, había sido su rehén. Entonces lo atacan y se juntan con algunos de los atenienses. Esa batalla los aplasta Filipo. A los tebanos no los perdona, los mata, les destruye la ciudad, y a los atenienses los va y los devuelve ahí. No le convenía tener problemas con los atenienses porque ellos ya se iban para Persia, y no quería tener ahí de enemigos a los atenienses, que se podrían juntar con otros y hacer problemas. Después de la batalla de Queronea, precisamente para evitar eso, Filipo de Macedonia funda la Liga de Corinto, que es más o menos para tener a todas las polis, estados, ciudades polis-estado, tranquilas, que estén en paz. Se les pide un poco de personal, de soldados, para llevarlos a la guerra de Asia Menor. Filipo II era un gran estratega, y él sabía que pues los griegos eran mercenarios, ¿verdad? Entonces el grueso de su ejército, que eran 30,000 pesos, eran puros macedonios. Los otros sí los sacaba de otro lado, pero el grueso eran macedonios, para más o menos tener un espíritu nacionalista ahí. Después de esta batalla de Queronea, como la esposa de Filipo ya se había ido, les digo que se fue allá a Epiro, donde su hermano era rey, pero Filipo pues antes de irse quería tener todo en orden, entonces quería tener otra vez el apoyo de Epiro. Entonces lo que le hace, habla con el que era su cuñado Alejandro, y le ofrece Filipo a su hija, una hermana de Alejandro Magno que se llamaba Cleopatra, para que se casara con él. O sea, el tío se iba a casar con la sobrina para tener otra vez apoyo de ahí de los epirotas. Pero en esa boda que hicieron ahí, uno de los 7 guardaespaldas con los que siempre andaba Filipo, uno que se llamaba Pausanias, se acerca a él y lo mata con una daga. Él se escapa y los otros guardaespaldas van y lo matan. Se cree que dicen algunos autores que Pausanias era amante de Filipo y que por algo que tuvieron lo mataron. Otros que dicen que a Pausanias lo maltrató un noble macedonio y Filipo no lo protegió. Otros dicen que fue Olimpia de Epiro para matarlo porque se portó mal con ella, y también otros acusan a Alejandro. En realidad nunca se supo, pero antes de partir a Persia, a la Asia Menor, matan a Filipo. En ese entonces, cuando lo matan, Alejandro vuelve y reclama su trono. Filipo era tan buen general que él siempre les ponía el ejemplo a sus subalternos,
era peleonero. Él le faltaba un ojo en una batalla se lo sacaron, cojeaba de un pie porque le dieron con una lanza, tenía muchas cicatrices porque él siempre iba al frente de batalla. Esos reyes no eran como los reyes que conocemos del siglo XVII de Europa, que tienen mucho lujo y todo eso. Acá eran buenos para pelear. Alejandro aprendió de él muchas cosas. Entonces, cuando muere Filipo, su principal ayudante, Parmenión, va y habla con Alejandro y se pone a la orden de él. Y a Alejandro le gustó mucho ese gesto porque era el mejor general y él siempre fue como fue de la mano derecha de su papá, ahora iba a ser su mano derecha. Y él le dice que puede meter a sus familiares ahí en el ejército que va a comandar él. Y los demás generales que al principio no sabían qué hacer, querían desertar o algo, al ver que Parmenión había aceptado, los demás también aceptan a seguir a Alejandro como su jefe máximo. Alejandro Magno tenía entre varios de sus generales, aparte de los de su padre, algunos que habían sido amigos desde chicos y que habían estudiado con Aristóteles. Estos son solo algunos de ellos: Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo, que fueron de los que se repartieron el terreno después. También hubo uno muy famoso que se llamaba Hefestión, que decían que era su pareja sentimental. Dice, aquí este es un mapa. ¿Cómo le pones Bueno, por favor, aquí de Macedonia, y van a llegar hasta acá donde dice Troya para desembarcar en lo que es Asia. Entonces Alejandro hace dos ejércitos. El de él se va a formar hasta Troya, llega a Fenicia, lo que ahora es Líbano, y el de Parmenión se va por el norte, por tierra, hasta cruzar el estrecho del Helesponto en Turquía, lo que es hoy Turquía, también ahora se llama estrecho de Dardanelos o el Bósforo. Entonces hace dos ejércitos para ir para allá y empieza la gira o la conquista del imperio persa. Lo que hace primero Alejandro cuando llega a Troya es visitar la tumba de Aquiles. Pues, como les he repetido un par de veces, Aquiles ha sido el mejor guerrero griego que ha habido, héroe de la Ilíada. Aquiles también tuvo su pareja, vamos a llamarla hombre también, que se llamaba Patroclo. Entonces Alejandro visita la tumba de Aquiles y Hefestión visita la tumba de Patroclo. Algunos historiadores dicen que es para agarrar conciencia con los griegos que no los aceptaban, que ellos eran completamente griegos, porque aparte que tenían sus costumbres, todo eso, tenían sus mismos gustos por sus héroes antiguos. Cuando llega Alejandro a Líbano, hay eso no creo que sea cierto, dice esto: la expresión quemar las naves significa que no hay vuelta atrás. Unos los atribuyen a Hernán Cortés, aunque él las hundió, no las quemó. Fue Alejandro Magno quien quemó las naves de su flota una vez sus tropas pusieron pie en tierra de Fenicia y exclamó: o volvemos en sus naves o no volvemos. Pero yo no creo esto, porque Alejandro era muy respetado por sus soldados y él no los trataba de esa manera, y apenas iban a empezar la gira por Asia Menor. Pero es un capítulo que muchos historiadores ponen. Cuando llega Alejandro a Asia, lo primero que hace es recuperar un par de ciudades que están en poder de los persas, y va y las libera. Entonces ya esa gente se le une a su ejército. Una fue la del Halicarnaso, fueron 2 o 3. Cuando el jefe del imperio persa, Darío III, se da cuenta de eso, manda a algunos de sus sátrapas a que ataquen a Alejandro. Los sátrapas
los instituyó un rey persa anterior que se llamaba Ciro II. Él, como tenía ciudades controladas, pero no podía tener un ejército ahí, nombraba un sátrapa que por lo general era de la misma ciudad y ese se encargaba de conseguirle los impuestos para que le recomendaban ahí. Cuando mandan este ejército persa, pues Alejandro también lo hace pedazos, y eso que Alejandro en todas las peleas que tuvo contra los persas siempre iban en inferioridad numérica, siempre los acabó, se los lleva. Entonces Alejandro se va para el sur y estas noticias le llegan a oídos de Darío III, y él está juntando un ejército muy grande para derrotar a Alejandro, pero ya viniendo él como jefe del ejército. Este es un grabado. Aquí se ven las ciudades como tenían las bardas para protegerse de los asedios, todo eso. Y se supone que este grabado es de Halicarnaso, y hubo otro de Tiro también, que también los hizo Alejandro que se rindieran, no les cortó los pertrechos, la comida, todo eso, y se rindieron. Cuando sale Alejandro, que va también para el sur, hay una historia de un rey que decía que dejó un carro de ahorita, la siguiente ahí está retratado, bueno, un dibujo de un carro que lo tiene con un nudo atorado. Entonces dice que el que desanude ese nudo se va a ser el dueño de todo Asia, de todo lo que trae. Y Alejandro va y todo eso y ve el nudo y vio que está muy difícil, y pues mejor saca su espada y lo rompe, y dice que es lo mismo cortarlo que desatarlo. Es más o menos un grabado de eso. Es el carro y está amarrado aquí a un fierro, y ahí se ve donde saca su espada y lo rompe. Es parte de las cosas que dicen de él también. Bueno, ya posteriormente esta batalla de Isos es cuando ya viene Darío III con un ejército grande persa a derrotar a Alejandro. Este dibujo que están viendo ahí es un mosaico que se encontró en Pompeya y ahorita está en reparación en Nápoles, es más o menos de 3 por 5 metros. La batalla de Isos. Viene Ciro con sus carros, con su familia, para que vean todo, y se enfrentan a Alejandro, y el ejército de Alejandro los vuelve a derrotar. A pesar, como el ejército de Persia era muy grande, Alejandro hizo una jugada donde se deja ir con las cargas de caballería exactamente para donde están los que están protegiendo a Darío. Rompen la carga, y Darío III, al ver que está perdido, huye. Al momento que él huyen sus generales y todos los demás soldados que eran mercenarios, todo eso, y Alejandro atrapa a la familia de Ciro, de Darío III, a la esposa, a los hijos y a todos ellos. En estas batallas, por ejemplo, esta de Isos y la que sigue, la de Gaugamela, los persas traían más griegos que Alejandro, porque eran mercenarios. Alejandro los castigaba mucho a los mercenarios porque decía que estaban peleando contra su propio pueblo. Aquí se ve un grabado donde Alejandro recibe a la esposa de Darío y a las hijas. De hecho, la familia estaba muy molesta porque pues los había abandonado en la batalla Darío. Y hay una historia que dice que la esposa de Darío, como la trató muy bien y todo eso, ella lo adoptó como su hijo. Cuando muere Alejandro en Babilonia, la señora deja de comer y tomar agua y se muere a las poquito más de una semana. O sea, le pudo mucho. Alejandro también se casó con una de las hijas de ella. Cuando Alejandro, después de la derrota de Isos, se va al sur para liberar a Egipto de los persas. Y Alejandro siempre le gustó mucho fundar ciudades, y todas se llamaban Alejandría.
Este grabado que estamos aquí es el grabado de Alejandría de Egipto, que fue muy famosa por su museo, ¿verdad? Y también por su biblioteca. Alejandro nomás hizo el trazo y se fue. Ya después, cuando él muere, Ptolomeo, que se quedó con la parte de Egipto, él construye la casa y construye el museo y la biblioteca. Pero es muy famosa esa. Ya después sigue la batalla de Gaugamela. Antes de la batalla de Gaugamela, Darío III le manda a decir a Alejandro que le da muchos terrenos, los que él quiera, que lo reconoce como rey de esos terrenos, le da dinero, pero él quiere recuperar a su esposa y a sus hijos. Y Alejandro dice que no. También aquí hay una plática que se dice que tuvieron Alejandro y Parmenión. Cuando Parmenión está con Alejandro es cuando le llega ese escrito de lo que le ofrece Darío, y le dice Parmenión: si yo fuera Alejandro, yo sí aceptaría. Y Alejandro le contesta: si yo fuera Parmenión, también aceptaría, pero como no soy Parmenión, pues no acepto. Entonces esta batalla de Gaugamela es considerada una de las mejores batallas en toda la historia de antigua. Más o menos los persas doblegaban en número a los macedonios, y también Alejandro hizo lo mismo. Alejandro empezó a moverse por un lado y todo eso. Entonces, cuando ya estaba la batalla, todo eso se deja ir contra los que están cuidando a Darío III, y rompe la formación, y otra vez vuelve a huir Darío, y Alejandro va atrás de él, pero en eso se da cuenta que por el lado izquierdo a Parmenión le está yendo mal con el flanco izquierdo. Entonces se devuelve a ayudarlo, pero ya Darío se había ido. En el mosaico se ve a Darío aquí. Cuando Darío se va, Alejandro lo quería matar. ¿Por qué razón? Porque si lo mataba, Alejandro se iba a convertir en el rey de Persia. Él, cuando llegó a Egipto y liberó a los egipcios, lo nombraron faraón, y él quería matar a Darío para ser el rey de Persia. Pero como se fue Darío, tenía que buscarlo. Entonces se fue a buscarlo. Pero cuando tenía él un sátrapa que se llamaba Besos, dice: pues lo mato yo y me quedo yo de rey de Persia. Y eso fue lo que hizo. Mató a Ciro, a Darío III, y lo deja por ahí solo en una carreta, y él se va. Entonces Alejandro, como él los anda buscando, va y lo encuentra. Y como Darío era un rey, pues él lo trata como rey, se lo lleva creo que fue a Babilonia, y ahí le hace su funeral, le hace su monumento y todo eso. Y después de eso se va a buscar a Besos, porque quería matar a Besos, porque ahora Besos era el rey y él quería ser el rey. Entonces ya después de un tiempo lo encuentra, y pues ya a Besos, como ya sabe que Alejandro detrás de él, lo matan sus ayudantes para que no les haga nada a ellos. Después de matar de convertirse en el rey de Persia, él recuerda lo que le hizo Persia a Atenas 2 veces, que la destruyó completamente. Babilonia era la capital en ese entonces del imperio persa, pero Persépolis era la ciudad cultural, era de la que estaban ellos orgullosos, de su arquitectura, de sus pinturas, de su cultura, todo. Y llega Alejandro y la destruye, la deshace para vengar a los griegos, a los atenienses. Este es un mapa más o menos de la ruta de Alejandro. Sale de aquí de Macedonia, va siguiendo la línea roja, ahí cruzan el Helesponto, llegan a Asia Menor, aquí donde dice Gordio, pues es donde estaba el nudo gordiano, bajan para acá, para Egipto, llegan aquí donde fundan la ciudad de Alejandría de Egipto. Después se van al santuario de Amón. Amón era un dios egipcio que estaba representado por un carnero con cuernos, porque era el rey de la fertilidad. Y los griegos lo asimilaban mucho con Zeus,
Entonces Alejandro, como hizo un sincretismo, y él decía que él era descendiente del rey, del dios Zeus Amón, y ya después en algunas monedas y en algunos lados que hicieron Alejandro ya salía con los cuernos. Después llega para Memphis, a Jerusalén, pues Jerusalén en ese entonces no era famoso, llega hasta Babilonia, que era la capital del imperio persa. Después se va a Persépolis y la destruyen, y aquí surge un conflicto porque Alejandro, cuando ya se nombra o lo nombran rey de Persia, él empieza a adoptar las costumbres persas, principalmente una que se llama proskinesis. En esa proskinesis, las personas que se estaban con Alejandro se tenían que hincar y bajar sus manos y su cabeza al suelo en señal de respeto hacia él. Pero a los griegos no les cayó muy bien eso, no estaban acostumbrados a esto, y decían pues que lo haga con los persas, pero pues con nosotros no. Aparte ahí Alejandro pues se casó con la hija de Darío, exigió que al menos creo fueron algunos, pero no recuerdo el número de sus generales, se casaran con mujeres persas y que se vistieran con túnicas persas y todo eso. Empezó a tener un problema. Hubo dos problemas muy grandes por eso de las costumbres griegas. Uno de ellos fue con el que les dije que era el primo de Aristóteles, que se llamaba Calístenes. Él no estaba de acuerdo con eso, porque pues él era de Macedonia también. Entonces le llega a Alejandro rumores de que él está hablando mal de él y que le está cayendo mal. Entonces lo encarcelan y al parecer muere de inanición, no le dan comida ni nada de eso. Se cree, todo lo que se sabe de la historia de Alejandro se escribió 2 o 3 siglos después. Se cree que Calístenes, cuando sabía que lo iban a matar, ha de haber destruido los libros o los escritos que tenía de él, y lo que le mandaba a Aristóteles, dice este mismo historiador, que cuando él se enteró de la muerte de su sobrino también quemó o destruyó todo lo de Alejandro. Ese fue uno de los problemas que tuvo por las costumbres macedonias. También hubo otro general de él que se llamaba Filotas. Filotas también, él no estaba de acuerdo que él como macedonio lo trataran así, y se molestó mucho y reclamó y lo mataron. El problema es que Filotas era hijo de Parmenión, el que era la segunda mano de Alejandro. Para ese entonces, cuando Alejandro se proclama de rey, manda a Parmenión a Macedonia para que él le cuide todo ese lugar y le mande pertrechos, porque acá había mucho desierto, y los persas, cuando sabían que los andaban siguiendo, quemaban las ciudades, quemaban los campos para que no hubiera nada. Entonces Alejandro manda a unos emisarios con una carta falsa para Parmenión. Entonces ahí le leen la carta a Parmenión de que le escribió Filotas que él quería matar a Alejandro. Entonces ahí mismo matan a Parmenión. Entonces esos dos casos fueron muy pesados para los persas. Bueno, de aquí de Babilonia se van los del ejército de Alejandro. Ya no querían ir porque a ellos les dijeron que iban a invadir Persia y quedarse con el imperio. Entonces ya lo obtuvieron, pero Alejandro quería más. Entonces él se va para el norte, sigue conquistando ciudades y fundando ciudades hasta llegar aquí a Bactria. Aquí a Bactria se casa con otra muchacha y luego se van al norte, y luego aquí tienen una batalla que se llama Batalla de Hidaspes contra un rey que se llamaba Coro, y era el extremo de la India. ¿Están escuchando ustedes o nada más yo? Disculpa, ¿qué? ¿Quién era Jaime? ¿Si estás escuchando, Jaime? A ver quién más escucha. Si se está escuchando, a ver, alguien que nos retroalimente. Sí, aquí sí se escucha.
Ok, gracias. Se escucha muy bien, ingeniero Delgado. Ok, gracias. Entonces llega hasta la parte oriental bueno, no oriental de la India, hasta la India, y hay una batalla de Hidaspes. Entonces Alejandro quería ir más para allá y todo eso, pero ya los soldados dicen que ya no, que ya son 10 años, ya quieren llegar con sus familias, ya quieren devolverse. Aparte en India les tocó un clima de mucha lluvia, de lo que no estaban acostumbrados, tantos mosquitos, esos grandotes, víboras, todo eso. Entonces empieza a tener un problema muy grande y hace que se devuelvan. Esta es un resumen de las campañas de Alejandro en Asia. No se ponen todas las batallas, ¿verdad? Pero nomás algunas. Esta es la batalla que les decía de Hidaspes, el rey Poro. De hecho, Alejandro se quedó muy impresionado con él porque él manejaba, es la primera vez que se enfrentaban a elefantes, aunque dicen que los elefantes no participaron en la batalla, pero él los traía, y que el rey Poro era una persona sumamente muy alta, y cuando gana la batalla Alejandro y se acaba, va con el rey Poro porque quedó impresionado Alejandro por la valentía con que enfrentaba la batalla. Y lo detiene y le dice que si cómo quiere que lo traten. Le dice Alejandro al rey Poro, y le dice el rey Poro, pues por lo que soy, pues como un rey. Entonces Alejandro lo deja sátrapa de esa región, lo que es ahora el Helún en la India. Entonces empieza a platicar con Alejandro. Alejandro quería ir más para el este, creyó que ahí se acababa el mundo, creyó que ya seguía ya el mar y todo eso. Y el rey Poro dice, no, hijo, todavía cruzas un buen y luego encuentras otro río y otro río y se va. Entonces se acaba la batalla esa y se tiene que volver. Se devuelve Alejandro hasta Babilonia. Aquí a la derecha de este mapa está el río Indo. Y Alejandro creyó que este río Indo, aquí donde fue la última batalla, se comunicaba con el río Nilo en África, que porque tenían más o menos la misma flora y la misma fauna, que había cocodrilos, todo eso. Entonces él, en lugar de venirse por donde llegó, se viene por esta zona queriendo encontrar al río Nilo, pero no. Entonces vuelve y llega otra vez y llega hasta Babilonia. Ahí en Babilonia, pues él estaba pensando, si ya no voy para el este, pues voy a la península arábiga, pero se enferma ahí, y ahí muere en el año 323 a.C. Cuando muere ahí en Babilonia, este es otro de los citas que hacen, que quién sabe si habrá dicho él. Dice: los 3 deseos de Alejandro para su funeral. El primero: los médicos deben de portar el ataúd, o sea, cargarlo. Los mejores médicos deberían cargar su féretro para demostrar que no pueden curar ni vencer al hambre. Él, en el camino a su tumba, que ponían piedras preciosas y oro, se esparcían para mostrar que las riquezas materiales no nos acompañan a morir. Y las manos deberían estar fuera del féretro para demostrar que así como llegaba, se va el mundo con las manos vacías. ¿Sabes? Será cierto, pero eso es. Bueno, cuando muere él, hay como 17 años en que sus generales están peleando el territorio. Se llama la batalla de los diádocos. Diádocos en griego quiere decir sucesores. Y se repartan en 3 partes. En lo que es Asia se queda Seleuco y forma el imperio Seleucida. En África se queda Ptolomeo en Egipto. Y aquí en lo que es Macedonia y todo eso, Grecia, pues ahí se pelean todos. Se queda Antígono, después se queda Casandro, después todos se juntan para pelear contra Antígono porque es el que estaba agarrando más poder. Y el Seleuco, después de que muere Alejandro, como 200 o 250 años que dura su imperio, él todavía fue más para el norte y fundó otras ciudades y todo eso. Importancia histórica de Alejandro Magno, pues su conquista militar. Derrotó al imperio persa, que era el más grande del mundo. Difundió el helenismo. Los persas, cuando venían a Europa, no traían ellos su cultura,
no aportaron mucho a la difusión de la cultura persa, y eso que tenían muy buena cultura. Alejandro fundó muchas sus ciudades, promovió la mezcla de culturas, hubo mucho sincretismo entre todas las partes que llevaba y dejó un legado estratégico. Hay algunas cosas que no están aquí, pero por ejemplo Alejandro Magno, cuando ya andaba en Persia y todo eso, en Asia Menor, traía muchos griegos de todos lados. Entonces los dialectos griegos eran muchos y muchos de ellos no se entendían. Entonces él formó, bueno, no él, pero durante su época la gente que andaba con él y todo eso, se creó el idioma griego koiné, que es una lengua franca en ese entonces. El griego koiné tuvo importancia porque promovió mucho las religiones judía y cristiana, porque el Antiguo Testamento estaba en hebreo, entonces muy poca gente lo podía leer, pero después lo traducen al griego koiné y ya mucha gente lo puede leer. Y ya el Nuevo Testamento, ese ya no se escribió en hebreo, se escribió en el griego koiné. O sea, facilitó mucho la difusión de las religiones. También otra cosa que fue muy importante en ese momento es que hasta antes del Renacimiento, en la Edad Media, el libro más leído era la Biblia, y el más traducido era uno que se llamaba Vida y Hazañas de Alejandro Magno. Se tradujo como a 10 idiomas, que en aquel entonces 10 idiomas pues yo creo eran todos los que había en aquella parte. Y otra cosa que no se dice mucho en su legado, pero que yo considero que es importante, cuando muere Alejandro y sus generales se quedan en la zona de Grecia y todo eso, Macedonia sigue haciendo el hegemonón, y a ciudades como Atenas, como Tebas, otras, disminuyó su fuerza de ejército porque no podían pelearse ya contra ellos porque les ganaban. Entonces ellos empiezan a promover la cultura, empiezan a hacer esculturas, florece la literatura griega. Entonces Alejandro, no directamente pero indirectamente, ayudó a que esas ciudades floreciera su cultura. Y otra cosa que tampoco no se le debe atribuir a él, pero que puede ser que él haya tenido algo ahí, fue cuando los romanos toman Grecia. Entonces no lo hacen como una provincia de ellos, lo hacen como un protectorado, porque a los romanos les gustaba mucho todo de los griegos. De hecho, casi todos los dioses de romanos tienen su par griego, de ahí los tomaban. Y así queda todo esto. Y después en el siglo XIV hubo un par de personajes que eran Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Ellos empiezan a buscar cosas y grabados y escritos y todo lo que pudieran recolectar en las ciudades del sur de Europa, que hablaran de las obras que había en la época de los romanos y de los griegos, en la cultura grecorromana. Entonces a raíz de ellos, que eran humanistas, se empezó al siguiente siglo, en el siglo XV, a crearse lo que llamamos la historia del Renacimiento, que empezó el Renacimiento, quiere decir renacer la cultura grecorromana. También hubo otro pintor, Rafael Sanzio. Él le envió una carta al Papa León Pío X, donde decía que era importante que hiciera un inventario de todos los restos que quedaban, si era una piedra que la vieran, si era una base de una columna, que hicieran todo eso. Y después Rafael Sanzio fue llamado por el Papa para trabajar en la Capilla Sixtina,
Acuérdense que Miguel Ángel trabajó en la Capilla Sixtina, pero nomás en el techo y en el altar. En otros pintores hacían lo demás. Y Rafael Sanzio hizo un cuadro, un mural ahí en los museos del Vaticano, que se llama la Escuela de Atenas, donde él pone en ese cuadro a muchos, pone a Sócrates, a Aristóteles, a Cínico, pone también a Hipatía, muchos, todo eso. Y a raíz de eso también en el Renacimiento pues salen artistas, por ejemplo en arquitectura, Brunelleschi, que estaba encantado con las columnas jónicas y dóricas, a Botticelli, que dos de sus obras más importantes son de la mitología romana, el nacimiento de Venus y la alegoría de la primavera. Y en arquitectura, pues, Bernini, escultor, en la escultura, pues también muchas de sus esculturas son parte de Roma, ¿no? Entonces tuvo mucho legado, pero mucho indirecto. Y eso es toda la plática en la bibliografía. Este libro primero, Alejandro Magno, Conquistador del Mundo, Robert Lee Fox, se supone o está reconocido como el mejor biógrafo de Alejandro Magno. Hay otros libros, pero que ya no los tengo, pero sí los leí para hacer Entonces, yo les quise dar esta plática porque a mi punto de vista, Alejandro Magno ha sido el militar más importante en toda la historia. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, interesante la vida y obra de Alejandro Magno. Dices que es el conquistador más grande de todos los tiempos. Desde mi punto de vista. Sí, pues bueno. Tenemos a grandes, Genghis Khan, Napoleón, etcétera, pero bueno, ahí de acuerdo a lo que nos comentas, pues bueno, sí es de los más grandes, ¿verdad? Muy bien, pues pasaremos a preguntas y respuestas. Tenemos aquí a Héctor Iván. Pues individualmente sí sería el más grande de todos, y él y Genghis Khan. Bueno, el ejército de Alejandro pues era famoso por la caballería de compañeros, que eran los nobles, y la falange, que era un método que de hecho nació con los griegos anteriores, que eran grandes picas con las que avanzaban como una especie de picadora de carne. Con los macedonios se hizo las picas muchísimo más grandes y se perfeccionó el modo de guerra griego. Entonces los persas, pues, que eran la otra superpotencia, tenían que enfrentarse a una máquina picadora de carne, y Alejandro dirigía normalmente la caballería de compañeros él. Entonces en Gaugamela, la película de Oliver Stone de Alexander, que han criticado mucho, pero el retrato de la batalla de Gaugamela es sumamente preciso. Incluso si ven los mapas de la batalla, pues sale esa carga que hizo Alejandro solo para alcanzar a Darío III y casi lo agarra. Algo muy interesante de la cultura griega, con el helenismo, es lo que dejó en la zona de Asia. Entonces es conocido, ¿no? El Egipto tolemaico o Saleuco, que al final de cuentas esos generales persas se adoptaron las costumbres locales porque ellos mismos se convirtieron en faraones y en shahs persas, y fueron dinastías que duraron otro tanto. Pero en el centro de Asia se crearon otros dos estados que son menos conocidos, o de los que se habla menos en Occidente, que son el reino greco-bactriano y el reino indogriego. El reino indogriego tiene la característica de que tenía la religión budista y la filosofía griega fusionada. La representación física de Buda que conocemos fue creada bajo conceptos griegos. Previo a eso no existían representaciones físicas del Buda. De hecho, el Buda, hay monedas de esa zona posteriores a Alejandro, donde de un lado está la rueda del Dharma, la que tiene la bandera de la India, del otro lado es Buda, pero vestido más o menos
físicamente como los griegos. Entonces ahí ocurre una fusión cultural muy interesante, y de hecho esa conquista de Alejandro que hace en esa zona del Indo, hay un niño que llega a ver todo el tema de los ejércitos de Alejandro. Su nombre era Chandragupta Maurya, y se funda su propio imperio inspirado en el de Alejandro, que es el primer gran estado unificado de la India, y es el primer antecedente, ¿no? Entonces la gran diferencia, a lo mejor con otras culturas, es que el imperio de Alejandro pues, prácticamente murió con él. O sea, queda el legado helenístico, pero no lo podía sostener alguien. El sucesor, no existía el sucesor que lo pudiera sostener, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con una ciudad-estado imperial como Roma, que no necesitaba un sucesor, sino fue generando muchos generales, no del nivel a lo mejor de Alejandro, pero que podían sostener el imperio a lo largo de mucho más tiempo. Y la pregunta es, bueno, Alejandro Magno, que muere en Babilonia, unos dicen que en una borrachera, igual que también se supone que en una borrachera quemó Persépolis, y también se habla de envenenamiento. De acuerdo a lo que tú has leído, ¿qué consideras que es lo más probable? Gracias. Yo considero que no fue ni envenenamiento ni borrachera, haber sido alguna enfermedad. En aquel entonces no se conocían los venenos así que eran de muerte lenta, se conocían los venenos que eran de menos de 2 horas te morías. Por eso la gente, los nobles usaban a alguien que probara la comida antes, esperaban unas 2 o 3 horas y si no se morían se la comen. Entonces yo pienso que fue una enfermedad, porque sí dicen todos que fue una fiebre. Entonces si hubiera sido borrachera, pues él era muy aficionado al vino. Pero yo pienso que fue de una enfermedad. Y en lo que estabas diciendo ahorita, que llegó hasta Bactria, de hecho ahí se casó con Rosá, y cuando Alejandro muere, ella está esperando un hijo de él, entonces a ella después lo matan, y ahí cerca, en Bactria, funda una ciudad que se llama Alejandría Escate, algo así se llama. Esa tuvo relación con la dinastía Han de los chinos. Ese capítulo se llama La batalla de los caballos celestiales, porque los de la dinastía Han se van 1000 millas al oeste para buscar ayuda y encuentran a esa ciudad de Alejandría Escate y ven que tienen unos caballos muy buenos. Ellos le van y le dicen, oigan, aquellos tienen unos caballos celestiales, parecen celestiales. Entonces el chino de la dinastía Han los manda con un dinero para comprarles caballos, y estos los matan, entonces ya después se devuelven y vienen con otra carga más. Pero esos que vivían en Alejandría Escate eran descendientes de los griegos que llegaron con Alejandro y se quedaron a vivir ahí. Muy bien, tenemos... A ver, Antonio Chavo, adelante, sáquese. Felicidades, una exposición de una vida muy interesante, Alejandro Magno. Sí, hay una ciudad ahí entre el Himalaya y la parte de Pakistán donde dicen que son descendientes de los soldados de Alejandro Magno, y quería hacerle una pregunta. Parece ser que los arqueólogos descubrieron recientemente dónde fue enterrado. A lo mejor fue ahí ya se me olvidó. Bueno, por donde está Troya. Cuando muere Alejandro Magno, Pérdicas, un compañero de Alejandro desde muy chico, quiere llevarse el cadáver a Persia, y cuando va en camino, Ptolomeo, el que se queda en Egipto, él va y recupera el ataúd y lo entierra en Alejandría, pero ya después no se sabe dónde quedó. Hay narraciones relatos de que, por ejemplo, Julio César, Caracalla y otros emperadores romanos iban a Alejandría, en Egipto,
que según esto ya lo habían enterrado, ahí llegan a visitarlo, a esa tumba, pero no hay ahorita ni un lugar preciso donde haya estado. Gracias. Bien, tenemos, bueno, no tenemos en el chat. Muy bien, pues interesante. Bueno, me llama la atención Macedonia, ya con la división después de la guerra de Yugoslavia, regresa el país como Macedonia y está ocupando lo que fue Macedonia en ese tiempo, ¿no? Héctor Iván, de nuevo. Tengo la respuesta a esa. República Macedonia. Lo que pasa es que la zona norte de Grecia es el estado, su estado llamado, o sea, es una provincia llamada Macedonia, y ellos reclaman ser es la Macedonia original de Alejandro Magno, y hace frontera con el estado para que era parte de Yugoslavia, que es Macedonia. De hecho, actualmente Macedonia se llama Macedonia del Norte. Pues existe ese quién es quién, que si somos la Grecia, si es, ahora sí la reclaman como propia griega los griegos, porque antes los veían, estos son medio bárbaros. Muy bien, gracias, Héctor. Bien, pues un aplauso para Luis Fernando. Tenemos una en el chat. Héctor Chacón, felicitar a Peter por su excelente tema y exposición. Saludos a todos.